En la penumbra elegante del restaurante, la luz tenue creaba un ambiente bien íntimo. Había una tensión invisible en el aire, mientras los demás comensales se reían despreocupados, sin imaginarse la tormenta que se estaba gestando en una de las mesas. Era una noche como cualquier otra para casi todos ahí, menos para Manuela y Pablo. Con la mirada firme, Pablo dejó el vaso sobre la mesa, haciendo un sonido sordo. «Creo que ya no podemos seguir fingiendo que esto funciona, Manuela», dijo. Manuela, que hasta ese momento disfrutaba una copa de vino tinto, sintió cómo se le iba la sangre del rostro. Lo miró, con ojos fijos y fríos, sin poder creer lo que acababa de escuchar. Con la voz temblorosa, trató de mantener la calma y preguntó, «¿Qué estás diciendo, Pablo?». Pablo suspiró como si se quitara un peso enorme de encima, y se inclinó un poco, hablando apenas por encima de un susurro. «Estoy diciendo que deberíamos terminar. Conocí a alguien más». Las palabras le pegaron a Manuela hasta el alma. Se acomodó en la silla, con el cuerpo rígido, mientras por dentro era puro caos. Cada sílaba de Pablo sonaba como truenos en plena tormenta. Tratando de agarrarse de algo, sus ojos empezaron a llenarse de lágrimas contenidas. ¿Y todo lo que vivimos? ¿La vida que construimos juntos? ¿Vas a tirar todo por una fantasía? Pablo se recargó en la silla, con una postura ahora distante, casi cruel. «Para mí no es una fantasía. La gente cambia, Manuela. Yo estoy cambiando». El restaurante a su alrededor parecía haberse congelado en el tiempo. Manuela sentía cada mirada invisible de escenas pasadas, cada recuerdo compartido en ese mismo lugar. En voz baja, casi para sí misma, murmuró, no sabía que eras tan infeliz». Hubo un silencio breve, pero tan denso que pesaba más que cualquier palabra. Entonces, Pablo echó para atrás la silla. El sonido metálico raspando el suelo rompió la quietud. «Siento que esto te duela, pero así son las cosas». Se puso de pie, se acomodó la chaqueta como quien se alista para salir a enfrentar el mundo desde otro lugar. Manuela se quedó sentada, mirando el vino en su copa, que reflejaba toda la tormenta que llevaba por dentro. Después de un rato, levantó la vista solo para ver la silla vacía frente a ella. Sin un adiós sincero, sin más explicaciones que las necesarias, Pablo simplemente se había ido, dejándola sola entre risas ajenas y músicos tocando de fondo una melodía triste, casi imperceptible. Esa noche, bajo las luces borrosas de un restaurante donde tantas veces había sido feliz, Manuela sintió que el mundo se le venía abajo, y mientras las lágrimas comenzaban a deslizarse por su cara, supo que ese era solo el inicio de una gran transformación. En un departamento lujoso, con ventanales de piso a techo que daban una vista espectacular de la ciudad brillando por la noche, Pablo estaba encantado al principio, sin notar las señales sutiles que ya brotaban como mala hierba bajo el terreno perfecto de su nueva vida. Lidia era un respiro, o al menos eso pensaba él. «Ay, Pablo, me encantó este vestido. Creo que necesito otros 2, tal vez 3, para el verano», dijo Lidia riendo mientras se miraba en un espejo dorado encima de la chimenea. Pablo, sentado en el sofá, hojeaba una revista de viajes que alguna vez le prometió aventura. La miró, fascinado por cómo dominaba el espacio. «Con lo bien que te ves así, ¿quién necesita vacaciones?». Las palabras salieron sueltas, pero había algo en su ligereza que sonaba ensayado, como un café demasiado dulce, rico al principio, pero empalagoso en poco tiempo. Las semanas pasaron, y las cenas caras y los regalos lujosos empezaron a pesarle en la cartera, pero Lidia ni cuenta se daba. Una noche, mientras veían una obra de teatro, ella se volvió hacia Pablo con los ojos brillando bajo las luces del escenario. «Pablo, ¿nunca has pensado en cambiar de coche? Algo más acorde con tu posición, tal vez». Pablo dudó. Su coche era como una extensión de sí mismo, algo familiar en medio del caos de tantas emociones nuevas. Forzó una sonrisa. «Lidia, me gusta el que tengo. Tiene sus historias». Lidia rodó los ojos con una gracia fingida. «Historias viejas. Yo creo que podríamos ayudarte a escribir unas nuevas, ¿no crees?». Él rió, pero fue una risa seca, insegura. Un mes después, en una tarde soleada, Lidia hablaba por teléfono, aburrida, mientras Pablo revisaba las cuentas, con la mirada clavada en los números que no mentían. Una arveja rodó lentamente del plato sobre la barra,
como una metáfora silenciosa de las grietas que ya empezaban a notarse. Con un suspiro profundo cerrando la laptop, Pablo dijo: «Lidia, tal vez deberíamos bajarle un poco el ritmo, no más por un tiempo». Ella lo miró con el celular aún en la oreja, un dejo de impaciencia nublando su cara perfecta. ¿Y esa cara tan seria, amor? La vida es corta. Hay que disfrutarla mientras se puede. Las palabras de Lidia eran como filo de navaja, dulces por un lado, venenosas por el otro. Pablo empezaba a darse cuenta de que los colores que ella pintaba eran más chillantes que reales. En esas noches largas, al cerrar los ojos, lograba apagar la realidad por un rato, solo para despertar en la misma mentira. Las grietas eran apenas hilos sueltos en el fondo de una historia que él, sin querer, había empezado a reescribir, pero que ya no le pertenecía por completo. Y así, como una pintura que se despinta bajo el sol, la fascinación inicial comenzó a perder su brillo, dejando ver matices que Pablo nunca quiso ver. Cada día traía una nueva fisura. Cada conversación era el eco de algo que uno ya no sabía si quería creer. El amanecer entraba suave por el cuarto de Manuela, llenando cada rincón con una luz clara, casi reveladora. Los primeros días después de la separación habían sido una niebla espesa de emociones imposibles de ordenar, pero poco a poco, como una flor que rompe la tierra, ella empezó a levantarse. Lo único que se puede hacer es seguir adelante, reflexionaba frente al espejo, en un diálogo silencioso consigo misma. A medida que las semanas se convertían en meses, Manuela se obligó a salir, a respirar nuevos aires. En uno de esos días de redescubrimiento, al visitar una librería acogedora en el centro de la ciudad, un libro de poesía cayó de un estante. Al agacharse para recogerlo, su mano se topó con otra. «Parece que este libro quiere que lo leamos juntos, ¿no crees?», dijo Nicolás sonriendo con una mirada cálida y tranquila. Manuela sonrió, una sonrisa genuina que dejaba ver chispazos de algo desconocido. Nicolás tenía una energía serena, casi sanadora. Las primeras pláticas estaban llenas de risas y largas charlas sobre sueños que ella creía olvidados. Nicolás le recordaba que había belleza en lo simple, en esas cosas pequeñas que Manuela apenas empezaba a redescubrir. La invitó a tomar un café en una tarde soleada. «Manuela, leí ese poema que te compartí, el de los nuevos comienzos. ¿Qué te pareció?». Escuchar eso la tocó profundo. Era como si en cada palabra, Nicolás entendiera el camino duro que ella venía recorriendo. «Creo que me pegó más de lo que pensaba. Es un buen recordatorio de que sí se puede cambiar», respondió con sinceridad, en un tono que ya traía otra ligereza. Con el tiempo, las salidas se hicieron más frecuentes y la amistad floreció en algo más. Nicolás no solo escuchaba, sino que veía más allá de la superficie. Notó el potencial en ella, eso que Manuela aún dudaba en aceptar. Una noche, caminando bajo las estrellas, Nicolás se detuvo y la miró directo a los ojos. «Eres más fuerte de lo que crees, Manuela. Tu fuerza no está en nunca haberte caído, sino en que siempre te has levantado». Y fue ahí cuando Manuela entendió algo esencial. Nicolás no estaba ahí para darle soluciones, sino para caminar con ella mientras las encontraba. Una revelación imposible de ignorar, que le trajo calma a su mente cansada. La conexión entre ellos se sentía en el aire, como una danza fluida entre dos almas que, con cada día que pasaba, construían algo increíblemente bonito. No era solo una relación amorosa, era una alianza basada en el respeto y en el apoyo real. Juntos, fueron hilando una nueva historia, donde cada palabra y cada gesto se convertían en cimientos de un futuro con luz propia. Era una noche vibrante en la ciudad, en un restaurante elegante iluminado por luces doradas que le daban un brillo cálido a los comensales. Pablo caminaba entre las mesas, con el rostro cubierto por una máscara bien cuidada, mientras luchaba por mantener una fachada de seguridad. Al entrar, un murmullo suave de conversaciones y el sonido delicado de los cubiertos formaban una sinfonía que solía ser música para sus oídos. Pero esta vez, todo sonaba lejano, desenfocado por sus pensamientos. Buscando un lugar, recorrió el salón con la mirada, y entonces la vio. En un rincón del restaurante, rodeada por una vibra de elegancia y calma, estaba Manuela. Se veía radiante, y a su lado estaba Nicolás, conversando tranquilo, los dos metidos en una burbuja de felicidad genuina.
La imagen le pegó a Pablo como una ráfaga de viento helado, reafirmando el invierno de sus decisiones. Sus pasos titubearon por un segundo y se quedó quieto, dudando si debía seguir o escapar hacia la comodidad de la salida. «Esto no puede ser», murmuró para sí, pero lo era. Mientras seguía observando, Manuela notó su presencia. Sus miradas se cruzaron y en lugar del rechazo o del enojo que él temía, Pablo encontró algo mucho más desarmante, compasión y una paz que no había visto en ella antes. «Pablo, qué sorpresa», dijo Manuela con una sonrisa suave, sin rastro de rencor. Pablo intentó enderezarse, tratando de recuperar algo de esa seguridad que un día había sido su sello. «Manuela, no esperaba verte aquí». Nicolás, siempre firme como una roca, lo saludó con un gesto respetuoso, sin la más mínima hostilidad. «Pablo, espero que estés bien». Por un instante, Pablo entendió de golpe todo lo que había perdido. No solo a Manuela, sino esa claridad, esa determinación que ahora formaban parte de ella. Un nudo incómodo se apretó en su estómago mientras buscaba palabras que pudieran explicar su confusión, su arrepentimiento. «Veo que la vida te ha tratado bien». Manuela, sin ninguna malicia, solo asintió. «Sí, me siento renovada». Las palabras le cayeron como un espejo roto reflejando la nueva realidad, una donde él ya no tenía lugar. Sintiendo el peso del momento, se hizo a un lado, disculpándose con educación. «Yo tengo que irme. Con permiso». Al salir, dejó atrás una escena que ya no le pertenecía, y mientras se alejaba, Pablo podía oír el eco de sus propios pasos resonando en su mente. Ese restaurante, que alguna vez fue refugio de promesas y fantasías, ahora era testigo del silencio de su soledad elegida. En la mesa, Manuela y Nicolás retomaron su charla, con sonrisas tan brillantes como faros marcando el rumbo hacia un nuevo futuro. Ambos sabían lo que significaba ese reencuentro y se sentían agradecidos por haber seguido sus propios caminos. Al salir del restaurante, las puertas de vidrio se cerraron suavemente detrás de él. Pablo caminó hacia la noche fría. El aire le pegó en la cara, fresco y brutal, obligándolo a enfrentar lo que llevaba tiempo evitando. Cada paso le pesaba más, cada respiro era más denso. En la quietud de las calles, iluminadas solo por unas cuantas farolas, por fin dejó que sus pensamientos salieran. Las imágenes del restaurante seguían claras en su mente. Cada sonrisa de Manuela, cada palabra de Nicolás, eran como cuchillos afilados que atravesaban la fachada que tanto se había esforzado en construir. «¿Cómo dejé que todo se fuera al carajo así?», pensaba, con la voz rota por dentro llena de duda y remordimiento. Recordó el momento en que todo empezó a derrumbarse. Esa idea de que la vida era mejor del otro lado, ahora le parecía una burla cruel. No había perdido solo a una pareja, había dejado atrás una parte esencial de sí mismo, y en esa traición, el único que realmente salió perdiendo fue él. Mientras caminaba, no podía quitarse de la cabeza las sonrisas sinceras de Manuela y Nicolás. La fortaleza de ella no le sorprendía, pero ver cómo había salido adelante, cómo había encontrado algo más profundo, lo carcomía por dentro con una mezcla de vergüenza y una punzada de envidia. De vuelta en el restaurante, el silencio flotaba como una brisa ligera. Manuela y Nicolás se miraron. Sus manos se encontraron naturalmente sobre la mesa. No hacía falta decir nada. Ya se entendían sin palabras. Sabían lo que los había traído hasta ahí. «¿Estás bien?», preguntó Nicolás con una mirada cálida, los ojos clavados en los de ella. Manuela cerró los ojos un momento, respirando hondo, saboreando la paz que la envolvía. Al abrirlos, habló con una firmeza serena. «Nunca me había sentido mejor. Gracias por estar a mi lado en cada momento. No se necesitaba más». En esa mirada compartida estaba todo. Dos personas que no solo habían sobrevivido a sus propias historias, sino que se habían encontrado para construir algo real. La verdadera victoria de Manuela fue darse cuenta de que la vida la había llevado a algo mucho más valioso de lo que imaginaba cuando estaba en la oscuridad, y en esa conciencia encontró su paz. Pablo, por su parte, siguió su camino solitario, con la esperanza de algún día poder reconciliarse con sus decisiones y encontrar su propia forma de redención. Y en esa noche de reencuentro inevitable, no solo aceptó su derrota, también reconoció la victoria silenciosa de Manuela, que había convertido el dolor en fuerza,
y la herida en amor. La ciudad seguía viva a su alrededor, eterna e indiferente, mientras el eco de sus pasos se perdía en la calle, iluminada por la luna. En la inmensidad de nuestros caminos personales, a veces nos topamos con cruces que nos obligan a replantearnos qué valoramos y en quién queremos convertirnos. La vida nos enseña que lo que parece una pérdida irreparable muchas veces termina siendo el empujón que necesitábamos para renacer, una invitación a transformarnos. Las relaciones, al igual que nosotros, cambian, nos ponen a prueba, nos empujan al límite y nos hacen cuestionar nuestra capacidad de perdonar, no solo a los demás, sino sobre todo a nosotros mismos. El verdadero aprendizaje está en poder seguir adelante, en dejar que las experiencias dolorosas se conviertan en los ladrillos que construyen un camino con más luz. Cuando enfrentamos nuestros errores de frente, abrazamos nuestra vulnerabilidad y descubrimos una sabiduría que solo aparece cuando uno decide mirar más allá de las fallas. Y es justo en ese reconocimiento honesto donde se esconde una de las bellezas más sutiles de la vida, esa capacidad incansable de reinventarse y ver un nuevo comienzo cada vez que algo termina. Ojalá todos tengamos el valor de convertir las dificultades en oportunidades para crecer, encontrando no solo paz, sino también un nuevo sentido en este camino constante de conocernos a nosotros mismos. Si te gustó, haz clic en el botón gracias para apoyar al canal, deja tu like, suscríbete y activa las notificaciones. Y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Nos encanta conocer a nuestros espectadores.